Un hombre sube al piso 21 del edificio, sale por la ventana, se para en la cornisa, intentando terminar con su vida. Luego sale un mendigo por la misma ventana, se sienta en la misma cornisa y se pone a comer un sándwich. El suicida potencial le dice que se vaya, creyendo que es alguien enviado para impedir su salto. El mendigo le dice que no y sigue comiendo su sándwich. Entonces, enojado, el potencial suicida le pregunta: ¿quién es? ¿Un psicólogo? ¿Un enviado de la atención al suicida? ¿O qué es lo que está haciendo ahí? Y el mendigo le contesta: yo soy un vendedor. Y vine a venderte una coma. El famoso médico, psiquiatra, psicoterapeuta y escritor Augusto Curi pone esta frase tan significativa en la boca de uno de sus personajes: yo vendo una coma para que puedas seguir escribiendo tu historia. ¿Qué es una coma? ¿Qué significa una coma? Es una pausa, como en los textos. Y esta pausa es para no ponerle punto final a tu desesperación. ¿Cuántas veces queremos ponerle punto final? Se terminó, ¿eh? Hasta aquí llegué. Basta. Punto final. Pero esta coma permite seguir escribiendo la historia desde otro lugar. Lo que el autor de esta famosa novela, que la podés ver por internet, acá está, no me acuerdo el título acá, pero él escribe Un vendedor de sueños. Creo que tiene un título muy similar, Un vendedor de sueños. Lo que el autor nunca imaginó o no lo expresó es lo extraordinario de esta coma. Lo extraordinario de esta coma es que permite que nazca un cántico. Claro, no estaba dentro de la historia de Augusto Curi, pero está dentro de la historia de la Biblia. Esta pausa puede llevarte a un cántico en la noche del dolor, porque esta persona que se quiere suicidar no está en el mejor momento de su vida, diríamos, ¿verdad? ¿Y sabes quién conoció esta coma? Pablo y Silas conocieron esta coma. Esta pausa, vamos a llamarla, después de ser arrestados en la ciudad de Filipos, cuando los denunciaron por estar hablando de Jesús. Dice la palabra de Dios en Hechos 16. Luego los magistrados mandaron que arrancaran sus ropas y los azotaran. Después de darle muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, los metió en el calabozo interior. Otras versiones dicen el de más adentro. Y les sujetó los pies con el cepo.
A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios. Y los otros presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta los cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y los presos se les soltaron las cadenas. El carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse, porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó: no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. Pablo y Silas habían sido arrestados, despojados de sus ropas y azotados tan severamente en público, porque esto no se hacía de noche, esto se hacía de día. Había habido un problemita para los negocios de la ciudad y tenían que dar un castigo muy severo. Y encima de esas heridas lo colocan en un cepo, que yo te traje una imagen parecida, porque no hay, a pesar de que lo busqué, ni siquiera la inteligencia artificial va con la descripción de lo que era el verdadero cepo romano. El verdadero cepo romano eran dos tablas, digamos, dos maderas muy pesadas que tenían muchos agujeros. ¿Por qué? Porque según el tipo de castigo, según lo que merecía el castigado, le separaban las piernas cada vez más, produciendo un dolor tremendo. Ahora imagínate que además de este dolor, de estar en un lugar muy incómodo, algunos lo describen como un lugar donde incluso las paredes se exudaban el agua por ser el lugar donde estaba, digamos, en la celda más profunda o más interior. Ellos estaban todos golpeados, lastimados, heridos, sin ropa, y separándole las piernas para que sintieran dolor, no era para que las tuvieran un poquito más cómodas. De hecho, en algunas descripciones, algunos los ponían boca abajo y le ponían los pies en el cepo. No sabemos cómo deben haber estado Pablo y Silas, pero sí sabemos algo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios. Yo lo que me pregunté cuando leí esto es qué sucedió entre el momento que los metieron en la cárcel y la medianoche. ¿Te preguntaste alguna vez qué pudo haber pasado? Porque ellos estaban bajo un trauma severo, físico y emocional, muy severo. Sin embargo, dice que a la medianoche se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, o sea, alabanzas a Dios. Cántico en medio de la noche del dolor. ¿Para qué crees que pudieron haber necesitado esas horas? ¿Qué sucedió en esas horas intermedias entre que los pusieron y llegó la medianoche? Entré un poquito, como me gusta hacer a mí con las historias bíblicas, al calabozo. Es un ratito nada más. No te van a dejar ahí. Entendemos que el estado que deja una situación traumática tan severa es un estado de shock. No se puede reaccionar rápido a semejante paliza con varas de madera, porque era la forma en que se hacía, sobre el cuerpo sin ropas y encima puestos en este tipo de tortura. Es una situación muy difícil de poder sostener.
Yo me pregunté qué habrá sucedido en esas horas intermedias para que ellos necesitaran equilibrar el estado en el que se encontraban. Yo entiendo que si hubo una oración interior, no sé, pienso en mí, sería papá, cómo me duele. No sé, vos qué pensás, qué oración te saldría, ¿no? ¿Cómo me duele? Todo el cuerpo me duele. Pero si hubo una oración intermedia, no se escuchó, interior, no se escuchó por los presos. Se escucharon las otras de después, las que produjeron a continuación himnos de alabanza a Dios. Cuando entramos en un shock emocional, físico, puede ser ambos, ¿no? Entramos en situaciones que creo te vas a poder identificar en algunas de las que voy a nombrar. Pero, por ejemplo, ese hogar que se formó hasta que la muerte nos separe. Y de golpe no hubo muerte, pero no hubo más hogar. Es un shock. Esos hijos por los cuales entregaste los mejores años, postergaste los mejores sueños, hiciste los mayores sacrificios y de golpe no se acuerdan de la necesidad de sus padres. Es un shock emocional. La enfermedad que ha agotado todas las esperanzas y no se resuelve, es una situación traumática que hay que sostener. No es fácil de sostenerla. Son golpes que inmovilizan el alma y el cuerpo. Quizás esas horas fueron necesitadas para equilibrar su dolor. ¿Pudiste pensar en alguna noche de dolor tuya? ¿No necesitaste un tiempo para salir de esa situación? Hasta el más espiritual la necesita. Para recordar, quizás la necesitaron que en toda noche oscura hay un propósito por el cual sobrevino ese dolor a la vida nuestra. Tal vez necesitaron esas horas para pensar, si Dios me ama tanto, ¿no será que esto que yo no veo ni entiendo ahora tiene un propósito superior? Vos me preguntás a mí si en el momento en que me pasa a mí yo pienso en ese propósito. No. ¿Y sabés por qué Dios no me pregunta? Porque le diría que no se cumpla el propósito, pero que yo no pase por ese dolor. ¿No te parece? Todos haríamos esto. Y estoy hablando no de las pequeñas cuestiones de la vida cotidiana. Estoy hablando de aquellas situaciones difíciles que se presentan en la vida. Lo cierto es que ellos primero cantaron y después oraron. Esta es la secuencia. Y entonces me hice otra pregunta. ¿Qué habrán hablado con Dios? ¿Vos crees que se pudieron haber quejado de los golpes? No sé. Si hubiera sido yo, seguro que le hubiera dicho, Señor, ¿a vos te parece, Señor? Te estoy sirviendo. Estoy hablando de Cristo. Estoy echando fuera demonios. ¿A vos te parece, Señor? Pero la verdad es que yo no sé qué le dijeron, pero me imagino lo que escucharon. Tienen haber escuchado de parte de Dios algo tan poderoso, tan fortalecedor, tan grande, que levantó cánticos en medio de la noche del dolor.
Es tremendo cuando Dios interviene, cuando Dios viene y se mete en la escena de nuestro dolor. Y entonces empieza un cántico. Yo tuve un cántico, no era mío, no me salía a mí un cántico nuevo, era un cántico que conocía, pero cada vez que iba a ese punto de dolor, ponía a Lily Goodman para que me cantara Cúbreme, cúbreme, cúbreme. Y cuando en la noche, cúbreme. Un cántico que uno no piensa que va a surgir hasta que no llega el momento. Me imagino qué pensamientos llenaban la mente de Pablo y la mente de Silas, arrojados en semejante calabozo inmundo. Pero me imagino también que solamente la presencia del Señor y su voz hablándole tiene que haber hecho la gran diferencia. La gran diferencia entre el shock físico y emocional, el dolor, la impotencia y semejante resultado, porque oraron y cantaron y hubo un terremoto. No es un pequeño detalle, hubo un terremoto. ¿Qué habrán hablado con Dios? ¿Qué habrán escuchado del Altísimo? ¡Wow! Hay una expresión en el libro de Job que es una tremenda verdad. Dios, mi hacedor, que da cánticos en la noche. Dios, mi hacedor, que da cánticos en la noche. Claro, estaba en la boca de Liu esta frase tan célebre que no es precisamente que la dijo en el momento adecuado ni a la persona que correspondía, porque estaba reprendiendo a Job, porque Job se quejaba de la injusticia de sufrir tanto dolor. Y ellos, los amigos, pero Eliú en este caso, lo exhortaba a que en cambio de quejarse buscara más a Dios para sobrellevar esta situación. La frase es muy cierta. La verdad no se puede discutir. Lo que no era el momento para decírselo a un hombre al que Dios había declarado justo, un hombre intachable. ¿Cuántos Eliú andan sueltos por ahí diciendo verdades fuera de tiempo? ¿Cierto? La noche de Job fue una noche muy extensa. No fueron horas, no fueron días, fueron meses y probablemente años. El hombre perdió los hijos, los bienes, la salud, se quedó sin un solo animal en el ganado, no tenía casa. No se reconstruye todo eso de hoy para mañana. Lo único que le quedó fue la esposa. Menos rápido se reconstruye con una mujer así. Pero Job compró la coma. Job compró la pausa. Y cuando habló con su hacedor, entonces dijo: de oídas, Señor, te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Qué le habrá hablado el Altísimo para que él pudiera pasar de semejante dolor a levantar esta frase? ¡Oh, santo, perdón por todo lo que dije, me arrepiento de todo corazón!
porque de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, ahora entiendo quién sos. Yo gritaba desde acá abajo, desde el pozo de mi dolor, desde mi noche oscura, y finalmente Liu tenía razón. Si buscaba a Dios más que a la justicia o a la injusticia de lo que le estaba pasando, hubiera entendido a lo mejor un poquito antes. Liu, por más que diga esta verdad, no tenía ni él ni sus amigos la menor idea de la batalla que se estaba dando entre Dios y el diablo. Pero lo cierto es cierto. Saben que hay quienes en la noche propia o en la noche de otros, ahí peor todavía, se levantan como abogados de Dios, como hicieron los amigos de Job, y quieren actuar justificando a Dios. Se saltan la coma, se saltan la pausa necesaria para salir del shock. Y quieren justificar a Dios como si Dios necesitara abogado. Otros se enojan con Dios porque es el Todopoderoso y no evitó mi dolor. Otros lloran esperando su misericordia. Y muy pocos acompañan con silencio al que sufre. Son los más entendidos, los más sabios. Hacen silencio frente al dolor del otro. Ahora, lo que difícilmente vayas a encontrar es que cualquiera de estas personas puedan cantar en la noche del dolor. No es tan fácil encontrar personas que canten en la noche del dolor. Y no es necesario cantar con música. Se puede decir, se puede suspirar la letra de ese cántico, el contenido de ese cántico. Cuando vos te desvelás a la noche, probablemente lo que menos te suman son cánticos, ¿no? Yo quiero dormir, sería el cántico. Te asaltan los pensamientos y a veces son esos pensamientos oscuros, negativos. Otras veces son pensamientos de miedo, ¿sí? Te asaltan los temores. Pero también hay noches desveladas de alegría. No sé a cuántas mamás de acá les habrá pasado, pero yo tuve 3 hijos y los 3 nacieron en las primeras horas de la tarde. A pesar de transcurrir las horas, yo no dormía en toda la noche de la alegría que tenía. Los miraba, me parecía increíble que esa cosita hubiera estado adentro mío. Los abrazaba, los molestaba, todo el tiempo que podía, los molestaba. Hay noches exultantes, hay noches de alegría, pero en general, cuando vos te desvelás, tenés lo que te dije, pensamientos oscuros, miedos profundos, dudas. Y en esos momentos, ni en las de alegría, ni en las oscuras, yo encontré gente que cante. ¿Vos encontraste gente en una noche de alegría? En medio de la noche te hablo, que se ponga a cantar. Yo no tengo testimonios de ese tipo, no me lo han contado. Sí, en las noches de dolor, y lo sé por experiencia propia, a veces el único ruido que se escucha es el llanto que sube desde tus entrañas, incontenible, indoblegable, sin palabras siquiera. Sin embargo, cuando se hace la pausa, cuando se alcanza la coma, empezás a escuchar a Dios. Y Dios te habla porque Él sabe lo que es sufrir.
a Dios nadie le gana. ¿Sí? Él sabe bien lo que es el dolor. Y ahí te habla. Y en medio del caos de tu vida, empezás a escuchar que te muestra los pasos que tenés que dar y aquello que tenés que hacer. Recuerdo una noche en forma especial en mi vida y Dios me dio 3 indicaciones que tuve que llevar a cabo al día siguiente y fue como Dios me lo dijo. Exactamente como Él lo dijo. Pero muchos salmos de David son cánticos en la noche del dolor. Y no tienen que ser las horas de la noche, pueden ser las horas del día. Hablamos de noche de dolor en forma figurativa, ¿no es cierto? Mira cómo se describe David. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Esta experiencia de dolor de David es lo que es el cántico de la noche de dolor que se hace Salmo 18 y con el que muchas veces nos hemos identificado más de uno de nosotros. De esta experiencia de dolor nace un cántico. Pero vos sabés que hay muchas personas en la Biblia que te lo pueden mostrar. A mí me gustaría mostrarte al profeta Habacuc, porque el profeta Habacuc se había quedado sin nada. Se había acabado el alimento y los recursos para lograrlo. Y yo te pregunto, ¿quién canta con el dolor de estómago que produce el hambre? Claro, seguramente que acá, salvo que sea una dieta estricta, no hemos pasado por la situación, pero los que han pasado por falta de alimento, porque no tienen, saben lo que es ese dolor. Sin embargo, mira lo que dice Habacuc. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. Con todo, a pesar de todo esto, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Este cántico tiene 3 verdades sumamente importantes. Yo me alegraré en Jehová, yo no me voy a alegrar en las circunstancias. ¿Quién me puede asegurar que las circunstancias de mi vida van a ser tan buenas siempre que yo me voy a poder estar de risa en risa? No, no me puedo alegrar en las circunstancias, salvo en algún momento. Yo me alegraré en Jehová, dice Habacuc. La segunda verdad es, me gozaré en el Dios de mi salvación. Es el Dios que me va a sacar de esta situación. Es el Dios que me ha prometido que hay un cielo donde voy a estar, donde voy a encontrarme con mis amados, donde voy a gozar eternamente. No se termina acá. Esto es coma, esto es pausa. La verdadera historia se continúa allá. La tercera verdad es que Jehová el Señor es mi fortaleza. Yo no podría mantenerme de pie si Él no me sostuviera en medio del dolor, de la noche oscura, de la dificultad. Yo no lo podría hacer. Él es mi fortaleza. Sí, Habacuc sabe decir un cántico maravilloso. Pero yo te aseguro que cuando vos compres la coma, cuando hagas la pausa, vas a poder afirmar, Dios, mi hacedor, que da cánticos en la noche. Acá hay muchas personas que conocen la noche del dolor. Yo te invito a que lo digas conmigo,
¿Porque lo crees? ¿Porque lo viviste? ¿O porque lo esperás? Dios mi hacedor que da cánticos en la noche. ¿Te animás? Dios mi hacedor que da cánticos en la noche. Decilo más fuerte. Dios mi hacedor que da cánticos en la noche. Creo, amén, creo que Dios hace eso y mucho más. Esta declaración nos muestra la primera verdad. ¿Quién es el dador del cántico? Dios nuestro hacedor. Él es el que da el canto. Yo no soy buena, yo no soy poeta, yo no soy persona fuerte y entonces voy a dar un cántico en la noche del dolor. Yo tengo un Dios que me hizo, que se apiada de mí, que cuando me mira me dice, pobrecita, fatigada en tempestad, sin consuelo. Isaías, Él es mi hacedor, Él me conoce y Él me provee el cántico, Él lo da. Pero hay un tiempo necesario, la coma, la pausa, primero para equilibrar el golpe emocional de los sucesos. No podemos tener el cántico inmediatamente que nos han pegado con las varas, como no lo tuvieron Pablo ni Silas. A la medianoche cantaron, pasaron horas para entender su propósito. Y ustedes quizá conocedores de la historia bíblica van a decir, Silvia, el propósito es claro, la persecución a todo el que hable de Cristo. Si ese es el propósito general, pero el propósito específico, en el caso de Pablo y Silas, era la conversión del carcelero y toda su familia. Ellos ya habían estado en la zona, ya se había convertido Lidia de Tiatira, pero acá era un caso específico. Por eso es necesario entender su propósito y ponernos de pie nuevamente. No es poco. Y no es precisamente que el pobre Pablo y el pobre Silas se pusieran de pie literalmente porque estaban encepados. Pero ¿cuántas veces estuviste encepado, encepada, sin que nadie te retuviera los pies? La situación de dolor, la situación traumática, la situación difícil, la situación de duda, no te permitía ponerte de pie. Sin embargo, Él es el que te hace cantar. Y el que canta, le pasa lo que nos pasa acá recién. Nadie nos dijo pónganse de pie, pero más de uno de nosotros nos pusimos de pie porque cuando estás diciendo algo que es una gran verdad, tenés hasta una actitud corporal. De hecho, el dolor te pone y la restauración te vuelve a una posición diferente. Luego podemos elevar alabanza por sus decisiones, por sus planes perfectos, porque con ellos sostiene realmente nuestras vidas. Ahora quiero decirte que entender su propósito se entiende a veces, porque hay cosas que no se entienden nunca. Pero al pasar el tiempo empezamos a ver cómo Dios restaura lo dañado, lo abatido, lo derrumbado. Quizás esas injusticias vividas que no tuvieron ninguna reparación del daño que vivimos. No hay restauración humana de lo dañado. Allí Dios restaura. Allí Dios pone cántico en la noche. Allí Dios
establece la coma. Tal vez esa empresa o ese negocio al que se le puso tanto esfuerzo, se le invirtió y de golpe se desmorona todo, lo que parecía florecer se derrumba y queda solo pobreza, deudas. Dios te restaura. A veces pasa con esa carrera o estudio que le pusiste garra, esfuerzo, que vos sabés que entendés de eso y nunca se logra concretar. Y queda una marquita. Y Dios te restaura. Dios te dice, deja que yo te doy el título de lo que quiero que seas en la vida. Hay una situación quizá más difícil de asumir, que es esa obra para Dios por la que trabajaste tantos años. A veces son lugares, personas. Acomódalo a tu experiencia. Y un día te hacen sentir ajeno, te hacen sentir como que no hay memoria de los bienes que hiciste, como que quedas afuera. Hay muchos siervos de Dios que le pasa esto. Sin embargo, Dios restaura. El hombre, la mujer beneficiados, no te vienen a pedir perdón, no te vienen a agradecer o no te vienen a reconocer lo recibido, pero Dios te restaura. Dios te da la honra. Yo pienso que Pablo y Silas, cuando buscaron a Dios en oración, porque dice que oraron, deben haber hecho memoria de alguna otra situación difícil que pasaron. ¿Por qué? Y porque el contenido del cántico de la noche se escribe con memoria de los bienes recibidos de Dios en el pasado. ¿Sí? Dice, no, si cuando yo clamé, me oyó y me libró de todos mis temores, diría el salmista. Deben haber hecho memoria, seguramente, porque el cántico, ese cántico que vos vas a tener si no lo tuviste, porque en algún momento lo vas a necesitar, quiero que sepas que ese contenido se escribe con memorias del pasado. Pero además, el cántico en la noche surge en el presente cuando nos apartamos de la angustia, de la duda, del temor y se lo dejamos todo al Señor. Mira cómo lo confiesa Pedro. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. ¿Lo crees? ¿Seguro? Entonces vamos a decirlo como si fuéramos nosotros, no para otro. No lo escribimos como Pedro, lo confesamos. Pongamos todas nuestras preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de nosotros. Él cuida de nosotros, queridos, queridas. Esto no es una verdad cualquiera. Y las promesas son el contenido del cántico para el futuro. Porque el Señor te da promesas y te dice, yo tengo planes de bien, Mirá que yo tengo planes de bien, mirá que no se ven, Señor, Te estoy diciendo, te lo voy diciendo, no se ve nada por acá. No hay un rayito de sol. Dice, ¿vos crees que yo te quiero? ¿Vos crees que yo te amo? ¿Vos crees que yo di a mi hijo porque te amaba? Sí, Señor, yo lo creo. Bueno, soy el mismo Dios que te dice planes de bien para el futuro.
Cerremos con esto, que para mí es lo más importante. ¿Qué resultado trae el cántico de dolor en medio de la noche oscura? Noche, día, tarde, madrugada, cuando vos quieras, porque cuando es dolor. Produce un terremoto espiritual, estremece el interior de las personas. Allí no se estremecieron solamente los cimientos de la cárcel. Allí el mismo carcelero se estremeció, pero se estremecieron los otros presos. Porque vos notaste que no se escapó ninguno y se le habían caído las cadenas a todos y le habían abierto las puertas a todos. Qué buen momento podrían haber dicho, ¿no? Para celebrar. Se quedaron todos ahí. Porque cuando se oyen los cánticos nacidos de una conversación con Dios, los cánticos que da Dios al alma, el otro se estremece. Y no importa si se los cantás con música, si se los recitas, si le contás tu experiencia, no interesa de la forma que lo hagas. Se estremece el interior de las personas. Lo que pasa es que no lo creemos nosotros. Creemos que solamente estamos contando una experiencia, pero estamos estremeciendo hasta los cimientos. Los presos espirituales escuchan, van a escuchar tu cántico. Los conceptos cepos se van a soltar. Aquel que dice no hay Dios va a decir Dios existe, porque si no esta persona no podría hablar de esta manera. Te cuento un hecho sucedido en pandemia. ¿Te acordás de los videos que teníamos en pandemia? En una de las reflexiones que hago un domingo, no me acuerdo el tema, te soy honesta, pero sé que evidentemente hablaba de cómo Dios sostiene a las personas, supongo. Lo escucha uno de los contactos que teníamos, que eran muchos. Y a la persona que se lo enviaba le dice, ¿cómo se ve que quien habla no tiene la vida que tengo yo? Porque si no, no hablaría de esa manera. Entonces la persona que se lo enviaba le contó mi historia. Y esa mujer cambió su posición. Entonces tuvo que reconocer que quien estaba hablando de un cántico que había nacido en la noche del dolor y que daba testimonio de algo que le había sucedido personalmente. Cambió su posición, se estremeció su interior. Los conceptos cepo sueltan a las víctimas. Las puertas de las mentes y de los corazones se abren y los presos quedan libres. Ahora son libres para poder correr a los brazos de su Padre Celestial. Si no lo hacen es una decisión individual, pero las puertas ya están abiertas y los cepos se han soltado. Se evitan muertes espirituales, emocionales y físicas. Se evitó la muerte del carcelero, pero hay muertes que son espirituales. Toda la eternidad sin Dios. Es terrible lo que se puede evitar con tu cántico en la noche oscura. Hay muchas personas que cuando se estremecen por tu testimonio, cambian su estado anímico. Te lo digo porque conozco más de una persona que le ha sucedido esto por el testimonio de alguien con su cántico en la noche difícil, creyendo que Dios da cántico cuando lo único que puede es haber llanto. Pero además, no solo mejora el estado de ánimo, porque cuando mejora el estado de ánimo, hasta la parte física se bendice. Y muchas personas empiezan a creer en un Dios de sanidad y empiezan a recibir. Y por último,
La salvación entra a las familias por Jesús, como entró en la casa del carcelero de Filipos. Y toda su familia creyó y se bautizaron. ¿Cuántas cosas puede hacer alguien que saca de su experiencia triste un cántico que lo recibió de Dios? ¿Por qué? Porque compró la coma, porque puso pausa. Dijo, voy a hablar con Dios, mi Hacedor, que da cánticos en la noche. ¿Querés que le pidamos al Señor esta capacidad de oír el cántico que Él creó ya para nosotros? Acompáñame. Señor, muchos de nosotros sabemos lo difícil de la noche oscura, allí donde solo el ruido del llanto se puede escuchar. Pero también muchos de nosotros sabemos que cuando como Job pudimos poner la pausa y escuchar a nuestro Hacedor, nos pasa lo mismo que a Pablo y a Silas. Nace el cántico que da testimonio, que estremece personas, que suelta prisioneros. Las mentes se hacen libres. Hoy, Señor, en este lugar están aquellos que pudieron vencer el susurro del enemigo, que les decía que hacía mucho frío, que mejor se quedaran en casa, y participaron del cántico de victoria, proclamando a Dios como su Señor y Salvador una vez más. Señor, queremos ser vencedores, queremos ser testimonios vivientes de que las dificultades existen en la vida de todos los seres humanos. Nosotros como hijos de Dios también las tenemos, pero tenemos un cántico, el cántico del sostén de nuestro Dios, de las fuerzas de nuestro Dios, del abrazo de nuestro Dios, que se hace sentir en los momentos que más lo necesitamos. Te rogamos que fortalezcas nuestras vidas. Te rogamos, oh Dios, que nos uses como usaste a Pablo y a Silas. Porque te lo pedimos en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, te dé una semana preciosa y puedas sacar el cántico a relucir delante de los que necesitan ser libres.